If we are going to talk about not believing what you think, there's one character with whom I had the pleasure of debating in Spain after reading her book, Death Aid, Dambisa Moyo. In her book, after being in Oxford and Harvard, after working with major financial institutions, she came to a conclusion. The multi-billion-dollar aid to Africa has not only not helped the continent, but it is the #1 cause for its backwardness. So, this is very thought-provoking to many financial institutions. So, I managed to achieve something with lots of lobbying, with willingness of having a great event. Right after I introduced Dambisa Moyo, I had the pleasure of getting Dambisa and Ricardo Salinas Pliego to sit down and talk. Ricardo has always proposed projects to combat poverty, and I told him, Ricardo, why don't we get you to speak with Dambisa and have an exchange of opinions? Because this just happened a few hours ago. In the beginning, there was a lot of doubts, but we pushed, and well, you shouldn't believe everything you think. We managed to do that. Dambisa Moyo and Ricardo Salinas Pliego, Death Aid. Thank you very much. Dambisa Moyo, Ricardo Salinas Pliego. Dambisa Moyo and Ricardo Salinas Pliego, a dialogue del futuro. Pertaining to the future. Well, thank you very Muchísimas gracias por su presencia, Ricardo. Gracias por permitirme. ¿Hablamos en español? Necesitas hablar español, ¿no? Hablemos en español. Un aplauso porque Dambisa. Okay. Dambisa, first of all, you wrote this important book, Death Aid. The first question is for you. Please tell us what's the problem with aid, and then what's your proposal? And then we will talk about at the bottom of the pyramid and what's the problem with poverty and your proposal. Please. Gracias, and thank you very much to you, Andres, for hosting me in Puebla. I'm very happy to be here. There's so many problems corrupción que la gente ya conoce, no quiero dedicar mucho tiempo a ello. Existen asuntos relacionados con cómo es que la ayuda genera inflación al vertir todo este dinero en la economía, y de hecho puede tener un efecto muy negativo y crear inflación en un país. Esta ayuda internacional, la ayuda deja a los países con deudas masivas. Con frecuencia son incapaces estos países de pagar esa deuda. Los americanos y los europeos saben lo que queremos decir con esto. También la ayuda puede matar al sector exportador al vertir estos dineros en pequeñas economías. Mata al sector exportador y puede significar que las personas queden desempleadas. Pero si se ignora todo lo que he dicho hasta el momento, me parece que es muy importante recordar que el principal problema con la ayuda es que distorsiona la psicología, la autoconfianza de las personas y la confianza en sí misma se distorsiona y daña.
Vengo de un país muy pequeño, Zambia, 10 millones de personas es la población, en un continente de 1.000 millones de habitantes, 20% de la población del mundo radica ahí. Durante los últimos 50 años, los africanos han estado convencidos por la comunidad internacional de que son incapaces de ayudar o de contribuir o de desarrollar sus propias economías. Este es el aspecto más dañino de la ayuda. Las políticas dañinas que han alentado a los africanos a creer que son incapaces de crear empleo, incapaces de volverse científicos, médicos, abogados, maestros. Y también ha convencido a los africanos que lo único para lo que sirven es para sentarse con un recipiente mendigando. Las buenas noticias es que creo que el mundo está cambiando. Está cambiando de una manera dramática. Los donadores tradicionales, es decir, Estados Unidos y Europa, ahora no cuentan con dinero. Ellos mismos tendrán que acudir a China, a India y a otros lugares para pedir dinero. Creo que esta es una verdadera oportunidad para África, pero también es una oportunidad real para el resto de los países emergentes. Deja que te recuerde, Andrés. Permite que te recuerde que no existe país alguno en la historia del mundo, y tenemos miles y miles de años de historia desde la existencia del ser humano. Y no existe un solo país que haya logrado el crecimiento económico y haya hecho algo en contra de la pobreza con base en la ayuda, que es en lo que han confiado los países de África. En ningún país a lo largo de la historia. Te recordaré que sabemos qué es lo que genera el crecimiento económico. Sabemos que los países que comercializan con otras naciones se desempeñan mejor que aquellos países como Norcorea y Cuba que no establecen comercio internacional. Sabemos que la inversión es de importancia crítica, que ayuda a construir economía, ayuda a construir infraestructura, crear empleos, y sabemos que los países que no reciben inversión tienden a sufrir. El papel importante a partir de los 7.000 millones que somos hoy en día a los 9.000 millones de personas que seremos en los 50, el papel que deben desempeñar los políticos es el dilucidar cómo es que en las economías más pobres del mundo vamos a alentar las inversiones directas y las inversiones nacionales directas, de las cuales estoy seguro Ricardo hablará, sino que además cómo se va a alentar el crecimiento económico y la creación de empleos en casa. Les aseguro que la estrategia de convencer a las personas de que son incapaces de contribuir al crecimiento económico no es el camino a seguir. No es esta una fórmula para el éxito. No es lo que ha permitido que China sea lo que es hoy en día, ni India, ni Brasil, ni siquiera aquí en México. No es una fórmula el confiar en alguien de fuera que venga y nos saque del meollo. Concluyo recordando al público que la psicología, los intentos psicológicos y la campaña de hacer sentir a los africanos de que solo son buenos para la guerra, la enfermedad, la pobreza y la corrupción han sido sumamente dañinas estas campañas. Sin embargo, a pesar de ello, no debemos olvidar que hay más personas pobres en India de las que existen en África. Hay más gente pobre en China de las que existen en África. Nuestra responsabilidad como ciudadanos del mundo es asegurarnos de ganar la guerra psicológica que estamos confrontando. No podemos que se nos convenza de que somos incapaces. Ese es nuestro trabajo final. Y los países como China e India han demostrado que se puede levantar uno con dignidad y tener mejoras económicas si es que no confiamos en la ayuda extranjera. Muchas gracias. Wow. You bring a lot of people from Zambia. No, I'm just kidding. Hay mucha gente aquí de Zambia, no, estoy poniendo aquí. Ricardo. Moyo, as we say, we prefer Moyo than Bono policies. Preferimos estas políticas de Moyo. Moyo conoce perfectamente Asia, África.
El problema en esa parte del mundo podría de alguna manera compararse con México y Latinoamérica. ¿Cuál es tu perspectiva? Ciertamente lo que ella está señalando sobre África tiene mucha lógica y sentido. No nos olvidemos, sin embargo, que en nuestro país, México, tenemos muchos lugares donde la pobreza y la ignorancia son rampantes. Paradójicamente, a nivel nacional, también estamos tratando de hacer las mismas cosas que trata de hacer la comunidad internacional. Estamos tratando de enviar más dinero a estas comunidades pobres o marginadas. El hecho, como ya señaló y me parece de manera muy precisa, es que toda la riqueza depende del capital humano. Y si no construimos ese capital humano, la transferencia de dinero no nos sacará del problema. Lo vemos en nuestro país, en Chiapas, en Oaxaca, en algunas partes de Puebla. Y esto me lleva a un tema que quiero abordar, que es la inequidad. Muy bien, yo soy una persona adinerada y por lo tanto, en gran medida, soy diferente. No estoy en equidad con los demás. Pero quiero decir que primero, y tal y como más nos acaba de mostrar aquí, hay mucho humor aquí, porque para empezar, los hombres y las mujeres no son iguales. Las mujeres son superiores al hombre, ¿cierto? En gran medida. ¿Cómo podemos hablar de igualdad o de equidad? Ellos hacen a los seres humanos, nosotros contribuimos con muy poco. El hecho es que la falta de equidad es una característica inherente de los seres humanos. Vimos a nuestro querido amigo haciendo un excelente trabajo tocando flamenco esta mañana. Me encantaría poder hacer eso. Y estoy verde de envidia porque no puedo lograr el dominio de la guitarra para hacer lo que él hace. Soy desigual a él en este sentido. Hemos visto el testimonio de muchos pensadores aquí hoy que han dedicado sus vidas a sus pasiones. Claramente saben mucho más sobre sus temas de lo que yo sé. La inequidad per se no es algo que nosotros podamos lograr eliminar. Por el contrario, es un hecho de vida, un hecho de humanidad. Ahora, y aquí está el asunto. Lo que debemos luchar por eliminar es la inequidad de acceso a las oportunidades. Ese es un asunto sumamente importante. Cuando empezamos a pensar en la parte inferior de la pirámide, en estos 7.000 millones de personas en el mundo y donde solo el 20% pertenecen a la economía formal y hay 5.000 millones de personas que pertenecen a la parte inferior de la pirámide y que no tienen acceso a diferentes oportunidades, pensamos, bueno, debiésemos hacer algo para darles ese acceso al eso que el resto de nosotros consideramos como algo dado. Cuando hablamos de servicios financieros, para todos los aquí presentes, el tener una cuenta de banco donde guarda uno su dinero no es algo importante. Tener una tarjeta de crédito no representa nada. El pedir un crédito no es nada. Enviar dinero de aquí para allá no hay problema. Seguro de vida, no hay problema. Gestión de fondos de pensión, no hay problema. Pero al final de la parte baja de la pirámide no se tiene acceso a este tipo de servicios. ¿Por qué? Bueno, no nada más porque hay falta de una visión empresarial aquí, sino también hay una acción legislativo-regulatoria muy específica que impide, paradójicamente, que se dé acceso a todas estas personas a esos servicios. Cuando iniciamos nuestra operación bancaria en el 2002, hace tan solo 9 años, empezamos de cero. Hoy en día tenemos 20 millones de clientes que no pagan comisiones, que tienen acceso a servicios bancarios de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y pueden guardar ahí su dinero y pueden tener acceso a un crédito bajo los términos más favorables. Eso no existía hace tan solo 9 años.
Cuando vamos a diferentes países de Latinoamérica y francamente a diferentes países del mundo encontramos la misma situación. El sistema bancario, el sistema de servicios financieros está diseñado para ese 20% superior de la pirámide. No está diseñado para servir a la parte inferior de la pirámide. Y desafortunadamente los legisladores no están prestando atención a eso. Lo peor, me parece, que está sucediendo ahora es como los más necesitados, las mujeres trabajadoras, cabezas de familia con hijos, que no tienen una pareja o un esposo, han quedado fuera del acceso a créditos. Y la gente dice, creemos empleo. Sí, pero estas mujeres no pueden ir y tomar un empleo porque tienen que cuidar a sus niños en casa. El año pasado lanzamos una iniciativa de mucho éxito que se llamó Micronegocio Azteca, diseñado para otorgar microcréditos a grupos de mujeres. Y ¿saben? He estado sumamente sorprendido al ver cómo en tan solo un año tenemos 350,000 mujeres con este tipo de créditos. El martes asistí a una convención aquí con 2,000 mujeres y todas ellas estaban en un estado de hiperéxtasis, porque les estábamos prestando atención a sus necesidades y les estábamos brindando los medios para que pudiesen salir de la pobreza. Esa es la situación. No es cuestión de dar caridad, no quieren eso. Quieren tener la opción, contar con la oportunidad de no ser pobres. Me parece que eso es algo muy valioso, toda una lección para mí y tal vez para alguien más también. La fórmula para el éxito es el capital humano primero y luego un marco de referencia legislativo que ayude a las personas para tener más fácil acceso en lugar de dificultar el acceso. Hace unos cuantos días dije algo al respecto y creó mucha turbulencia. Dije, el gobierno es un mal socio para los pequeños negocios porque es un socio que exige mucho y da muy poco a cambio. Lo que le pido a los gobiernos, no solo el de México, sino del mundo, sería, déjenles trabajar, no interfieran. ¿Por qué se requieren tantos permisos? Dambisa, dinos de las cifras. Creo que es más de 1,000 millones. ¿Cómo es que todavía se siguen las mismas políticas de donación si es que han demostrado que no funcionan? ¿Qué es lo que está pasando? Esa es la interrogante que debemos formularnos. Alguien en algún lugar dijo, hacer lo mismo y esperar resultados diferentes es una tontería. Y esta es la definición de locura. Sí. Hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. Durante 50 años, en los últimos 50 años, $1 trillón de ayuda en dinero se ha enviado a África. Estamos hablando de $100 estadounidenses por cada hombre, mujer y niño del planeta hoy en día. $1,000 billones y no hemos visto nada a cambio. La expectativa de vida se ha reducido en África. En la década de los 60s y 70s, la expectativa de vida en mi país era de 58 años y ahora es de 37 años. 60% de los africanos de menos de 24 años de edad, en países como Zambia, mi propio país, así como Uganda y muchos otros lugares del continente africano, 50% de la población tiene menos de 15 años de edad. Y dejen que les diga, no tienen más paciencia por la basura que está por llegar en forma de ayuda. Ya no tienen tolerancia. Quieren tener iPhone, quieren tener acceso al mercado mundial como todos los demás. Y francamente, ¿por qué no? 6,000 millones de teléfonos móviles son los que existen en el planeta. 2,000 millones de usuarios de teléfono móvil no tienen acceso a servicios bancarios. Estas son las cosas en las que debemos
invertir nuestro tiempo. Existen problemas fundamentales, no nada más a nivel psicológico, como mencioné antes, relacionados con esta idea de la ayuda, sino que erosiona los sistemas políticos de estos países. No encuentro nada más frustrante cuando escucho a las personas decir, lo que la gente en África necesita es más democracia. No podemos tener democracia alguna si no somos capaces de hacer responsables y rendir cuentas a nuestros propios gobiernos cuando no nos brindan salud, educación, infraestructura y seguridad nacional. La esencia de la democracia es un contrato. Los gobiernos dicen, vamos a imponer impuestos como individuos, y los individuos les dicen al gobierno, puedes fiscalizarnos, pero a cambio tienes que proporcionarnos bienes públicos, educación, salud, infraestructura y seguridad nacional. ¿Qué pasa después de 5 años cuando el gobierno no ha cumplido con la educación, salud y demás? Bueno, vienen las elecciones y sacamos al gobierno del poder. Esa es la santidad del contrato de la democracia. Desafortunadamente, el dar ayuda a los déspotas tiranos en África y en otras partes del mundo significa que se rompe el vínculo entre el individuo y su gobierno. ¿Qué significa esto? Significa que aun cuando se tienen gobiernos que no están cumpliendo con su trabajo, aún así tienen acceso a recursos económicos que les permiten permanecer en el poder. Esta es la esencia del problema con la ayuda internacional. No es nada más el aspecto psicológico, daña completamente el sistema político. Para su información, pero sabes, es muy interesante, porque lo que estás diciendo sobre África aplica a todo el mundo. Claro que sí, ciertamente. Ha sido durante muchas décadas la marca para Sudamérica. Sabemos lo que sucedió en Chile, Brasil, que hasta cierto punto es una historia de éxito. Argentina, México. Existen muchísimas historias de éxito que están teniendo lugar aún en África. Sudáfrica está emitiendo luz, pero estos países deliberadamente han elegido ir en contra de la política internacional. Están desafiando la política internacional. China, India, todos estos países básicamente han dicho, no vamos a escuchar lo que los políticos internacionales nos dicen que es correcto. Es interesante. En mi camino hacia acá estaba leyendo un artículo que el ministro de Finanzas de China y el ministro de Finanzas de India escribieron. Es una carta que escribieron a los europeos y a los estadounidenses diciéndoles, si ponen su casa en orden, no nos llamen para pedir que les demos dinero, nosotros tenemos nuestros propios problemas. Vivimos en tiempos muy interesantes y sorprendentes. ¿No creen? Los países emergentes, China era más pobre que la mayor parte de los países africanos hace 30 años. Hoy es la segunda economía más grande del mundo. Para el 2017 será la economía más grande del mundo. Piensen al respecto, es posible. Tenemos que hacer que esto ocurra. Si no, los asuntos de la inequidad que se refirieron aquí, las presiones de la escasez de recursos con 9.000 millones de personas en el planeta, 2.000 millones de la clase media nuevas a nivel mundial, estamos mal preparados para esto. Y les urjo a todos para que se vuelvan parte de esta discusión y hagamos lo que sabemos hacer para crear un éxito económico. No nos seguimos ni seguimos a otros proporcionando soluciones que sabemos no funcionan. En pocas palabras, el éxito económico entendí bien. La fórmula para éxito que todos conocemos, en realidad, ¿es un buen sistema de mercado? Sí. Y por cierto, antes de que empieces a adentrarte en los asuntos y demás, no.
Quiero decir que no estoy diciendo que el sistema de mercado sea perfecto. Claro que habrá desafíos que confrontar, pero recordemos que es este sistema el que ha permitido el crecimiento económico, reducido la pobreza y ha sido la base de la libertad política. No existe otro sistema más que el de los mercados. Créanme, he viajado por todo el mundo, he estado en todos los continentes, he estado en Rusia, en Brasil, China, por toda África. No se tiene libertad política hasta que no se tenga un sistema económico fuerte que permita crear una clase media que haga que los gobiernos rindan cuentas. Estoy 100% de acuerdo. Cuando empecé mi carrera empresarial hace 30 años, tuve la oportunidad de visitar Corea, China. En aquel entonces éramos una operación muy pequeña. Pero cada vez que yo acudía a esos lugares, me sorprendía la pobreza que prevalecía en Corea, así como en China. Francamente, no era un lugar agradable a visitar. Pero las personas trabajaban fuerte, arduamente, y eran personas optimistas. Ahora visito esos mismos lugares, lo acabo de hacer hace unos cuantos meses, y estoy sorprendido, anonadado por el progreso que se percibe en Corea. ¿Quiere uno quedarse ahí durante una semana de vacaciones? Antes no había buenos restaurantes, no había diversión, nada. Hoy, en verdad, es una economía de primer mundo. ¿Y qué decir de China? China es grande y crecimiento. Esas son las palabras que la definen. Y es cierto. Al mismo tiempo, ¿qué ha pasado en nuestro país, México? Bueno, ha habido progreso, sí, en el transcurso de 30 años. Cuando mis amigos internacionales me dicen, ¿qué piensas de México? Yo les digo, bueno, vamos a crecer, lo vamos a hacer bien. Me dicen, ¿cómo va a ser? Porque tienen tantos problemas, el problema de la inseguridad, la inequidad. No. 120 millones de mexicanos no serán detenidos. Pero, habiendo dicho eso, también tengo que decir que pudimos haber hecho las cosas mucho mejor. Si en el transcurso de estos 30 años hubiésemos tenido una mejor gestión, una mejor administración, mayor competencia, nos hubiésemos desempeñado mucho mejor y pudimos haber llegado a ser un super primer país. Y esa es la oportunidad que busco. Y eso es lo que deseo para mi país. Si me permites decir, no es nada más 120 millones de mexicanos. 88% del mundo vive en los mercados emergentes. No se olviden, ellos no serán detenidos. Claro que no serán detenidos. Es muy difícil el vender sus políticas en África porque van en contra de los intereses de los poderes y de las personas que están en el poder. Y esa es la razón por la que tu libro ha generado tanta provocación y es tan importante. Las personas no serán detenidas. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, para mí, toda nube tiene su recubrimiento de plata. Dos cosas han sucedido en África que me parece son fantásticas. Una, la crisis financiera, porque ha dejado a los donadores tradicionales como Europa y Estados Unidos, que deliberadamente han rehusado considerar a África bajo una luz diferente, excepto como un destino de tener piedad. Esos países hoy en día tienen tan significantes o importantes problemas económicos que tendrán que encontrar soluciones para permitir el crecimiento y reducir la pobreza donde sea. Eso es lo primero. Lo segundo que ha sucedido, que me parece ha sido fantástico para el continente, es el arribo de China. Recordarán que dije que sabemos qué es lo que crea el crecimiento económico y el comercio es un elemento clave en la ecuación. Durante 50 años, los productos africanos, el
plátano, el maíz, el azúcar, el algodón han quedado fuera de los mercados de los países más desarrollados, es decir, Europa y los Estados Unidos. Estados Unidos ha impuesto subsidios agrícolas y los europeos han impuesto políticas de la Unión Europea comunes para sus productos agrícolas que han dejado a los países africanos desesperados. Ha sido imposible vender nuestros bienes en esos mercados. Muy bien. Como mi madre siempre dice, es importante que una mujer tenga más de un pretendiente. En lugar de que África se centre en Europa y los Estados Unidos nada más, aquí viene llegando China, Brasil, India. China tiene 7% de tierra arable. Muchísima población que requiere alimentación. China viene a África y dice, requerimos sus productos agropecuarios y compraremos sus alimentos a precios del mercado. Eso es lo mejor que le ha pasado al continente africano. Y lo único que escucho cuando viajo a través de Europa y los Estados Unidos es cerca del colonialismo. Son los chinos quienes están aprovechando, están trayendo sus trabajos y no tienen nada positivo que decir sobre lo que ha sido un viaje sorprendente, no solo para China, sino también para el mundo emergente. Yo no estoy diciendo que sean perfectos los chinos, pero dada la opción de vivir en una economía golpeada por la pobreza, en donde la ayuda se otorga a los niños africanos y se les dice que no son nada, sino nada más algo que deja erosionada la economía mundial y que no hay trabajo, inversión. Y cuando los africanos se puedan poner en pie y conversar con los chinos sobre inversión y oportunidades para el éxito a largo plazo del continente, siempre prefiero escoger esta última opción. Para terminar, no sé si quisieras hacerle alguna pregunta a Ricardo y viceversa. Él habló de la inequidad en términos muy provocadores. No sé qué creas. Quiero invitar a Ricardo que por favor venga a África y despliegue su programa. ¿Cuántos? 2.900 tiendas son las que tienes, exactamente eso es lo que requerimos. Te aseguro que sé que cuando vas y ves CNN es que hay malas noticias que contar de ese continente, pero si crees eso, vas a perder lo que tal vez sea la más grande oportunidad por venir. África es la siguiente Asia, sí lo creo. Ya tienen éxito en Sudamérica y en gran medida también en Asia. Recuerden que para que creen las economías crezcan, tienen que crecer por lo menos un 7% por año. Muchas economías como la de México, Malasia y demás se han desempeñado tan bien que les resultará más difícil crecer a tasas más altas. Ese es parte del crecimiento económico. Si quieren realmente invertir y generar dinero en lugar al cual acudir y donde será mucho más fácil es en lugares como África. Y quisiera dar un dato más, particularmente para los asistentes que todavía son negativos y piensan que África solo tiene productos básicos que ofrecer. Hay 15 bolsas que operan en África, 500 bolsas de valores de las que pueden comprar. 85% de esas acciones que se cotizan son de productos que no son de consumo básico, telecomunicaciones, ventas al menudeo y muchas más. Una vez más, si ven CNN y ven la prensa, van a pensar que la única historia a contar sobre África es sobre los bienes básicos de consumo y no es así. El primer paso fue tener la Copa Mundial que permite que los africanos crean que son un socio en iguales circunstancias a las circunstancias que viven los otros jugadores del mundo. Por alguna razón, que ahorita quedó muy clara, por una razón que quedó muy clara, no crean todo lo que piensan. Thank you all very much.